Más cerca. Está perfecto. Mis hermanos, buenas noches. Hola Ángeles, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. A ver si no nos vimos el domingo que me tocaba, ¿sí? Vicky, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Araceli. A ver, pues ya se conectó. Lulú, ¿qué tal? Buenas noches, mis hermanos. Bueno, sí, es que no pudimos estar ese domingo. Muchos saben por qué. Buenas noches. Pero ya el próximo domingo ya nos vemos, ¿sí? Allá nos vemos en la Ciudad de México. Georgette, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Yasmín López, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, mis hermanos. Beatriz, qué gusto saludarte. Buenas noches. ¿Qué tal, Lulú? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a todos mis hermanos. Bernardo, qué gusto saludarte también. Gracias, Vicky. A Cristo la gloria solo. Solo a Cristo la gloria. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Les mando un abrazo, un saludo. Que el Señor nos siga uniendo con su amor que ha derramado en nosotros. Que nos siga uniendo para seguir amándonos sin fingimiento, con el verdadero amor que Dios ha derramado en nosotros. Ahí es donde tenemos que estar, mis hermanos. Ahí es donde tenemos toda la obra es de Dios. Todo viene de Dios. Todo viene de Dios. Así es que vamos a orar, mis hermanos, para que... Hola Diana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pedro, buenas noches. ¿Sí? Así es que vamos a orar, mis hermanos. Cierra ahí tus ojos y clama a Él, y clama a Él. Dice su palabra, clama a mí y yo te responderé. Señor, Todopoderoso, grande, maravilloso, edifícanos, Señor, con tu palabra, Señor. Que tu palabra nos dé lo que necesitamos, tú que mi Dios conoces los corazones de cada uno de nosotros y sabes lo que necesitamos, Señor. Abrimos nuestros ojos espirituales, Señor, para que poder escuchar a tu precioso Espíritu lo que tiene para nosotros. Tu palabra dice, Señor, que oigamos al Espíritu de Dios, oigamos a tu palabra, Señor. Que no nos neguemos a la palabra, Señor. Tú lo dijiste, mi Señor Jesucristo, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Te doy gracias, Señor, por lo que nos vas a dar en esta noche. Abrimos nuestros ojos espirituales, Señor, sin ninguna contienda, Señor. Abrimos nuestros oídos, abrimos, Señor, nuestras mentes, todo, Señor. Sin malicia, sin detractores, sin nada que estorbe, Señor. Porque lo que tú nos das, Señor, nunca nos será quitado y es para eternidad, Padre. En el nombre de Jesús, te lo ruego, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Katy, ¿cómo estás? Buenas noches. También, sí. Linda, qué gusto saludarte. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 63, ¿sí? En el Salmo 63 y vamos a ver qué es lo que el Señor nos da en esta noche, ¿sí? Para todos nosotros, ¿sí? Así es que te voy a decir por qué el Salmo 63.
Es una adoración que cantamos muy constantemente en la iglesia. Y yo personalmente te puedo decir, si algo a mí me gusta en hacer en la alabanza es cantar las alabanzas que hablan de los salmos, de lo que Dios inspiró en este caso a David o a otros que escribieron estos salmos porque fueron inspirados por el Espíritu de Dios. Entonces, mira, yo sé que hay compositores excelentes y cantamos otras canciones de gentes como Jesús Adrián Romero, como otros que verdaderamente nos han sido de gran bendición porque otro varón de Dios que busca a Dios y de su corazón, de su amor por Dios, escribe esto, desde luego que es el agradecimiento a Dios y es que Dios también lo inspira para poder hablar así porque el amor es de Dios, ¿no? El amor que nosotros, es decir, la palabra de Dios dice, hermanos, amémonos con el amor de Dios, o sea, el amor, ¿cuál es el amor de Dios? El amor que fue derramado en tu corazón cuando tú recibiste a Cristo, como dice Romanos 5, y la esperanza no nos avergüenza, porque el amor de Dios que va a hacer toda la obra en nosotros, el amor de Dios que va a hacer todo en nosotros, ha sido derramado en nuestros corazones. Así es que todo lo que hacemos esto, y bueno, desde luego no negamos, yo creo desde luego que tanto Jesús Adrián Romero como Marcos Witt y todas esas, bueno, son adoraciones que ellos compusieron, pero que también se apoyaron, en especial, por ejemplo, Marcos Witt en salmos, y el mismo Jesús Adrián Romero se apoyaron en algunos salmos para componer. Pero la Biblia nos habla de estos salmos que fueron inspirados y que las letras se apegan muchísimo a lo que dice el salmo, o sea, no en el todo, hay dos, tres variantes, pero se apegan, ¿no? Entonces, mira, vamos a recordar cuando cantamos esta adoración aquí en el Salmo 63, y ahorita vamos a hablar el cuál es lo que el Señor nos quiere hablar en esta noche, ¿no? O sea, y dice aquí Salmo 63, Salmo 63, 1. Dios mío, eres tú. ¿Sí? De madrugada te buscaré. Entonces, ¿cómo nosotros la cantamos? Temprano yo te buscaré. De madrugada yo me acercaré a ti. Entonces, aquí el que hizo esta adoración, no sé si fue un himno, no sé si después la puso, fue Marcos Witt primero, o quién fue el que le hizo. Hay varias versiones de este mismo capítulo, pero la que nosotros nos hemos aprendido, y bueno, esa parte no tiene tanta importancia, pero lo que tiene importancia es lo que nos dice el Salmo 63, que corresponde a lo que cantamos, ¿sí? Y entonces, mi alma tiene sed de ti, ¿sí? Recuerda lo que dice, de madrugada yo me acercaré a ti, mi alma te anhela y tiene sed. Y luego dice, mi carne te anhela. Y te anhela porque en tierra seca y árida donde no hay aguas. O sea, quiere decir que David estaba en un momento donde él estaba en tierra seca y árida donde no hay aguas. Es decir, cuando tú y yo estamos sometidos a una prueba, en ese momento tú estás en un lugar árido donde no hay agua y dice, Señor, mi alma es lo que te busca. O sea, Berta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Berta también, ahí que se conectó. Berta Martínez Pérez, ¿qué tal? Buenas noches. Entonces, cuando dice aquí David, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, Señor.
en tierra seca y árida donde no hay aguas. O sea, en ese momento David, ahorita vamos a ver por qué, estaba en un momento donde estaba en una prueba muy fuerte. Estaba en un momento difícil de su vida, ¿sí? Y entonces él dice, por eso, solo tú puedes, o sea, cuando tú estás pasando una prueba muy, muy difícil, mi hermano, ya sea que es algo, Manuel, ¿qué tal? Buenas noches. Ya sea que estés en un momento tan difícil que el único consuelo que alguien te puede dar, es decir, hay golpes durísimos, ¿no? Hay golpes durísimos que, que solamente Dios puede, y es un encuentro tuyo con Dios, o sea, tú puedes, la gente se puede enterar de tu problema, y por más que te quiera ayudar y te va a decir que voy a orar por ti y voy a estar orando, y a lo mejor estás en vivo ahí con él presencialmente y esa persona ora por ti, dices, está muy bien y te agradezco la oración, pero donde vas a encontrar la paz, ese es en ese momento donde tú tienes una comunión directa con Dios en ese lugar íntimo en el cual tú estás tú estás en un momento en el cual estás en un lugar donde estás a solas con Dios. Estás a solas con Dios y le estás clamando que te dé de su refugio, de su consuelo, ¿sí? Porque hay dolores que no pueden así ser subsanados. Mira, un ejemplo de ellos es cuando pierdes un familiar muy importante, ¿no? O sea, que falleció y aunque, ¿qué tal, Pati? Buenas noches. Por ejemplo, te voy a mencionar pues, cosas que yo he vivido y yo se los digo a muchos. Por ejemplo, cuando mis padres fallecieron, desde luego mi mamá me tocó en un momento cuando ella tenía 80 años, o sea, la disfruté muchos años, estuve casado y mi mamá yo la seguía viendo, como muchos de nosotros, ya tenemos nuestras vidas y tenemos a nuestros padres, ¿no? Entonces, cuando fallece mi mamá y después cuando fallece 8 años después mi papá, entonces te viene un dolor en el alma, ¿sí? Que solamente el alma puede ser saciada por parte de Dios. Y es un dolor que solamente tú puedes tener y que el único que puede poder suplir esa necesidad de ese vacío es Dios. Por eso dice el salmista, mi alma te anhela, tiene sed de ti. Mi carne, ¿sí? En tierra seca y árida, donde no hay aguas, ¿sí? Donde no hay mi carne te anhela, Señor. O sea, dice, Señor, este dolor es fuertísimo. ¿Qué puedo yo hacer? Buscar a Dios, o sea, mi hermano, buscar a Dios, o sea, tú puedes buscar desde luego a los hermanos, tú puedes buscar a los ancianos de la iglesia, puedes buscar al pastor, puedes esto. Y Pati, qué gusto saludarte. Tú puedes buscarlos y encontrar ahí, sí, cierto refugio y entendimiento, y más si es con un anciano que te dé un consejo como es el que hoy nos comparte el Señor, diciendo, búscame y me hallaréis, búscame y me hallaréis. Esos son dolores muy fuertes. Otro tipo de dolor, por ejemplo, yo recuerdo en casos de algunas personas, en especial mujeres, que o sea, no voy a decir ni nombres ni nada, o sea, casos donde ya estando en Cristo se llegan a enterar que es decir, llegan a Cristo ya con un segundo matrimonio y tuvieron hijos que vienen de su primer matrimonio, pero después se enteran que cuando estuvieron en el mundo
su esposo segundo o la persona con la que estaba unida violó a su hija siendo chiquita, o sea, híjole. Dices, híjole, cuando vienen ese tipo de noticias, dices, qué duro son golpes, porque pues viene un odio desde luego con esa persona que hizo tal cosa, ¿no? O de un familiar que le hace a alguno de tus hijos, o uno de tus hijos lo tuvo. Son dolores que solo Dios puede sanar, solo Dios puede sanar, porque las cosas están sucedidas, ya no puedes corregir porque ya sucedieron, ¿sí? Es decir, ya pasaron y no hay manera de corregirlas. Entonces, esos dolores así tan fuertes, mis hermanos, son los que hacen que busques a Dios. Y solamente tú ahí con el Señor, por eso dice ese salmo, dulce refugio, dulce refugio eres, Señor. Dulce refugio en la tormenta, ¿sí? Entonces, es ahí donde podemos encontrar esa paz. Y David ahí se encontraba en ese momento. Pues, o sea, ¿por qué hizo este salmo? ¿Qué lo llevó a David? O sea, tiene salmos donde está adorando a Dios, alabándolo de gozo, de todo lo que le ha dado Dios, y como que nos refleja los salmos diferentes posiciones de las que vamos pasando en nuestra vida, ¿no? Entonces David, hay unas partes donde se desborda de adoración y le da las gracias a Dios, como también cuando él mismo cayó en pecado, y que hizo lo correcto David fue arrepentirse, hermanos. O sea, aquí viene un punto importantísimo. O sea, recuerda, Dios, el Dios de toda misericordia, que su misericordia es nueva cada mañana. Si hay un arrepentimiento, Dios obra para darnos esa sanidad de pecados que hayamos cometido, que por graves que sean, Dios nos perdona y nos vuelve a restablecer. Pero hay hechos que no pueden suceder. Veamos la misma vida de David. O sea, el mismo David, cuando ya estaba en un momento totalmente de éxito, porque Dios le había puesto todos sus enemigos ya bajo sus pies, o sea, me refiero, ya todos habían quedado gobernados por toda la obra que Dios había hecho, ¿sí? A través de David, y David fue el que recibió todos esos premios, ¿sí? Entonces, él cometió un error de infidelidad y tomó la mujer de uno de sus generales muy importantes, y el mismo general, por más que él quiso y él lo que traía de buscar, porque cuando la mujer de este soldado, este general de David, se entera que está embarazada, David se entera que está embarazada, pues lo que él quiere es que él tenga relaciones con su esposa, para que diga, ese niño que viene ahorita, viene es tuyo. Entonces lo mandaba a él a este varón, al soldado, vete a tu casa y ahí te está esperando con una gran cena tu esposa, ¿no? Sin embargo, David sabía que esa señora estaba embarazada por él, ¿no? Entonces, y este soldado dijo, no, yo no sé por qué me mandaste traer de la guerra, Señor. O sea, mi rey David, ¿por qué me mandaste traer cuando yo era necesario allá en la guerra, ¿no? Y entonces, ahí vemos en la historia que este soldado, a pesar de que fue a ver a David porque lo mandó traer, él se quedó a las puertas del palacio y no se fue a su casa, y la esposa se quedó con la cena y él no tuvo relación. Entonces no hubo manera de que lo ocultara. Entonces finalmente David comete el segundo error, ¿sí? Comete el segundo error, que es mandar matar al esposo, y lo hace porque le obedecían sus soldados, y después, por más que lo quiso ocultar, o sea, la primera acción que viene de cualquiera
de nosotros como hombres caídos en transformación por el Señor, lo primero que hacemos es querer ocultar nuestras fallas, quererlas tapar para que nadie se entere. Y entonces no puedes tapar el sol con un dedo. No hay nada que no salga a la luz, dice la palabra de Dios. Entonces David, en lugar de haberse arrepentido, trata de encubrirlo. Y entonces Natán, el profeta, que en ese momento ya no era Samuel, era Natán, va y le dice, y hasta le platica de una ovejita, y dice, a ver David, ¿tú qué harías con esa persona que él hizo eso, esa ovejita? Porque nomás tenía dos, y la persona tomó una, y entonces le dice, pues ese eres tú que le tomaste en la mujer a este varón que tú le fallaste. Entonces ahí es cuando viene un arrepentimiento de David. Un arrepentimiento que es algo necesario en nuestras vidas, mis hermanos. Es bien necesario el arrepentimiento, porque si no tenemos un corazón arrepentido, nos estamos jugando la vida. Es para nuestro mal. Es para nuestro mal, porque las cosas se van a poner peor. Entonces, tú y yo, mi hermano, en nuestro caminar en Cristo cometemos errores, pero lo más importante de estos errores es el arrepentimiento y la búsqueda de Dios. Porque una de las actitudes que muchos toman es que a raíz de lo que cometieron se alejan de Dios y entonces dejan de estar debajo de las alas de Dios. Debajo, ya no están al abrigo de Dios. Y sabemos que Satanás solamente está para robar, matar y destruir. Y entonces ahí empiezan a suceder las cosas mal, y ya me sucedió esto. Porque Satanás, él sí está listo para matarte, robarte y destruirte. Entonces, tú no te has reencuentro con Dios porque no te has arrepentido, aunque digas que estás con Dios. David seguía pensando que estaba con Dios, ¿no? Hasta que la voz de Dios a través del profeta Natán le dice, esto es lo que hiciste, esto es lo que hiciste, o sea, y entonces en ese momento David se arrepiente. Qué importante es el arrepentimiento para todos nosotros los cristianos. Para todos los hijos de Dios tenemos que tener arrepentimiento. No podemos desconocer que tenemos una carne, que es una naturaleza caída, mi hermano. Es un cuerpo de humillación. Entonces, el arrepentimiento es clave, ¿sí? Pero regresando a lo que estamos viendo, o sea, estamos viendo que el único lugar donde David pudo ser restaurado de su situación fue con el arrepentimiento. Y fue cuando empezó a escribir esos salmos también, que dicen, mis enemigos me están destruyendo, me están haciendo esto y esto, pero tú eres mi Dios y yo te pido. Bueno, pidió perdón como no te imaginas, ¿no? Y ahí es cuando yo veo a algunos hermanos que pasan los años y aunque sigan diciendo que están en Cristo, ya ni Dios los está usando, ni están realmente prosperando, van de mal en peor, y en lugar de arrepentimiento siguen defendiendo esas situaciones. Ese es un gran error, ¿no? Yo conozco a algunos hermanos que dicen, a ver, ¿y no te has arrepentido de eso? No, porque la culpa la tuvo fulano, o fue ella, o fue mi esposa, o fue mi esposo. Yo estuve bien, pero míteme, tú estuviste mal, o sea, cometiste ese error, te dejaste llevar, o sea, hay algo importantísimo, mis hermanos. A Dios se le obedece en todo se le obedece, ¿sí? Hay instrucciones que Dios da, que lo quiero compartir
ya sea en domingo o en discipulado, en otro, ese momento cuando Saúl recibe la instrucción de Dios por medio del profeta Samuel, donde le dice, vas a matar a todos, donde vas a entrar, los vas a degollar a todos, varones, mujeres, niños, no vas a dejar ninguno. Y entonces este rey Saúl se le hizo fácil en su razonamiento. A ver, tú ponte a pensar en este momento. Una instrucción tan fuerte como la que recibió Saúl, matas a las mujeres y matas a los niños. O sea, cualquiera ha dicho, mato a los varones y a los soldados, esos los degollo y le traigo las cabezas aquí a Samuel para que vea que cumplí la instrucción, ¿no? Y entonces le traigo eso y va a estar contento. No, pero la instrucción que tenía Saúl era que tenían de que matar también a las esposas y a los hijos. Y ahí vemos cuando Dios aplica justicia impresionante, ¿no? Como con Core ahí en la época de Moisés también, hermanos, cuando quieren ir en contra de Moisés y Dios agarra a Core y a todos los que eran de los que servían a Dios. Fíjate, qué impresionante, porque recuerda que la tribu que servía a Dios era la tribu de los levitas, Leví, de la tribu de Leví. Entonces todos los que servían para poner las cosas ahí, y los que eran sacerdotes, eran de la tribu de Leví. Y entonces ahí Core, que era de la tribu de Leví, pues se pone en rebeldía y convence a otros levitas, y lo siguieron muchos, y en el momento que Dios ajustó cuentas, muere Core con sus hijos, sus hijas y sus padres y todo. Mueren todos los que lo siguieron en sus mismas casas, mueren con sus hijos, con sus hijas. Ellos decían, Señor, ¿qué culpa tienen las esposas? ¿Qué culpa tienen los hijos? ¿No? Pero son las justicias de Dios, mis hermanos, que nunca debe de ser por nosotros juzgada ni decir es que estuvo mal. Todo lo que hace Dios, mis hermanos, es correcto. Todo lo que hace Dios es correcto. Entonces, mis hermanos, cuando Saúl desobedeció, en ese momento no se arrepintió. O sea, él no agarró y dijo, pido, ¿verdad? Perdón, yo ya no voy a ser el rey o lo que quieras, pero voy a meterme en obediencia. Él quería seguir siendo rey. Y entonces le fue muy mal y me acabó muy mal. Y todas estas cosas son ejemplos para ti y para mí, mis hermanos. Para ti y para mí, de que vemos hombres de Dios, como tú eres hombre de Dios, tú eres mujer de Dios, que cometemos errores por nuestra naturaleza caída. Entonces ahí es donde tenemos que arrepentirnos para que la misericordia de Dios llegue a nosotros y Dios nos restaure y regreses bajo la protección de Dios, al abrigo de Dios, a la sombra del Altísimo. Ahí debajo de sus alas vuelves a estar seguro. Pero qué gran error no es no arrepentirse y querer encubrir, como vemos a David, que quiso encubrirlo, pero cuando David le fue revelado su error y entró, se arrepintió, pero un tiempo estuvo queriéndolo defender. O sea, no quieras defender lo indefendible, ¿sí? No puedes tapar, o sea, todas las cosas se van a saber, no hay, y todo va a tener consecuencias. Es mejor afrontarlas y decir, este fue mi error, pido perdón a mis hermanos, pido perdón a mis familiares, pido perdón a los prójimos que les causé este daño, ¿sí? ¿Qué tal, Yareli? Pido perdón, pero restauro y hablo la verdad y no trato de dar una pantalla ni de tratar de encubrir, porque me estoy haciendo realmente un mal a mí mismo. Así es que, regresando entonces aquí a este Salmo 63,
Estamos hablando que los salmos nos pueden ir llevando de tal manera que nos presentan diferentes momentos, ¿no? Diferentes momentos en momentos de gozo, en momentos de tribulación, en momentos de arrepentimiento, en momentos de pedir el perdón de Dios. ¿Sí? Y entonces aquí, mis hermanos, esta parte, lo que estamos viendo primero del Salmo 63, es que David estaba en un momento difícil. Ahorita vamos a ver cuál era el momento y en qué momento estaba, ¿sí? Y entonces dice aquí en el Salmo 63:1 que de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, sí, porque es el único que puede dar esa paz. Mi carne te anhela porque estoy en tierra seca, árida, donde no hay aguas. Y mira, David conocía en este momento, cuando él escribe esto, conocía la grandeza de Dios. Conocía quién era su Dios. Por eso es tan importante, mis hermanos, conocer a Dios, conocer sus estatutos, conocer su ley. O sea, tú y yo no sabemos qué cosa es pecado, al menos que te sea revelado en la palabra de Dios, como dice el apóstol Pablo en Romanos 7, porque yo no conocía el pecado si no hubiera sido por la ley. Entonces, ¿qué significa? Porque la ley, la enseñanza de la palabra de Dios te muestra el carácter de Dios, te muestra cómo Él es Él, te muestra tu camino. Todo lo que dice la Biblia es la verdad. Por eso, mis hermanos, en esta iglesia, palabra de vida, no se predicará nada que no sea la palabra de Dios. No vamos a empezar con que un gran pensador dijo esto, que piense lo que quiera. Nosotros vamos a predicar lo que dice la palabra. Y lo que dice la palabra de Dios es verdad porque lo dice la Biblia, porque es la palabra del Todopoderoso. Y entonces David conocía al Dios en quien confiaba. Quiere decir que en este momento que él estaba pasando, él ya había visto el poder de Dios. Él ya había visto la gloria de Dios. Él ya había vivido el bien que da Dios. Y entonces dice en el versículo Salmo 63, 1, 2, para ver tu poder y tu gloria. O sea, temprano te buscaré para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Es decir, quiere decir que en ese momento no estaba en el santuario, porque en el santuario, el tabernáculo se colocaba donde entraba el sacerdote, pero en ese momento quiere decir que David no estaba, pero recordaba claramente cuando él entraba al santuario, ¿sí? Pero además dice, para ver tu gloria y tu poder. Ahora sí lo dije como la alabanza, porque nosotros cantamos, para ver tu gloria y tu poder. O sea, ¿cuándo ves la gloria de Dios? ¿Cuándo ves el bien de Dios? Cuando entras en comunión con Él, con su palabra, con la lámpara prendida, mis hermanos. Cuando quieres conocer todo lo bueno que es Dios, todo lo bueno que es Dios, lo vas a encontrar en su palabra, porque el Espíritu Santo, precioso Espíritu de Dios, te revela todo lo bueno que es Dios, porque Dios no hizo el amor, Él es el amor, Él es la bondad, Él es el todo bien del todo. Amén. Él es. Entonces, cuando aquí David le dice, para ver tu gloria, Señor, o sea, ver todo tu bien y ver tu poder. O sea, yo necesito ver tu poder, porque seguramente David estaba en una prueba tan fuerte que lo que necesitaba era la fuerza de Dios, que es la que nos da. ¿Cuándo tienes la fuerza de Dios? Cuando estás plenamente
descansando en Dios y le entregas las cargas a Dios, mis hermanos. Le entregas las cargas a Dios. Ahí es cuando tú ves el poder de Dios, cuando tú ves cómo abrió el mar, cuando el mismo David vio con sus propios ojos cómo venían contra él, por un camino venían y por 7 caminos salían huyendo de él. Entonces David se daba cuenta que eso, entonces en ese momento, cuando tú y yo, mi hermano, estás en un momento de aflicción, de una prueba que parece que no hay salida, entonces en ese momento dices, yo, Señor, yo quiero ver tu gloria, todo tu bien y tu poder con el cual me vas a liberar. Ahí estás hablando de palabras de poder, de fe, sabiendo que ¿qué es la fe? La seguridad de lo que va a venir. La fe es la certeza de lo que esperas. Y David cuando dice, para ver tu gloria y tu poder, Señor, y para verlo, Señor. Entonces, David lo que estaba haciendo aquí es que él tenía mucha comunión con Dios. Él tenía mucha comunión con Dios. Él sabía, ¿sí?, que el Señor era poderoso y era bueno. Y eso es algo que tú y yo nos debemos aprender muchísimo. Dios es bueno. Todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. Amén. Esa frase se la escucho mucho a mi esposa, pero yo la veo también en una de las películas que siempre, Dios es bueno y Dios, bueno es Dios, Dios es bueno, ¿no? Entonces, mi hermano, aquí estamos viendo esta parte, ¿sí? Dice en el versículo 3, dice, mejor es tu misericordia que la vida. Si tú, mi hermano, tienes la misericordia de Dios, tienes la vida. Y a ver, ¿cuándo usas la misericordia de Dios? Pues cuando te equivocaste, hermano. Todo el tiempo Dios es bueno. Amén. Así es que, ¿cuándo requieres tú de la misericordia de Dios? Pues cuando te equivocaste. Si lo que hacemos, o sea, mis hermanos, ¿cómo sabes que cometes pecado? Pues ante la santidad de Dios, ¿cuántos de nosotros, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros cuando estábamos en el mundo pensábamos que lo que estábamos haciendo no éramos pecadores? Es más, tú le dices a un incrédulo es que tú tienes que pedir perdón por tus pecados. Dices, yo no soy pecador. ¿Por qué me dices que pues soy pecador? Pues porque no conoce. No conoce lo que es pecado. ¿Y dónde conozco lo que es pecado? En su palabra. Yo no conociera la codicia si la ley no lo dijera, pero codiciarás es un pecado. Yo no conocí el pecado si no fuera por la ley, dice en Romanos 7:7 el apóstol Pablo, no lo conociera si la ley no lo dijera. Entonces, la ley nos revela lo que es pecado, la ley nos revela, y toda la palabra de Dios nos revela la bondad de Dios y el plan de Dios, mis hermanos. Y entonces aquí dice, pues es mejor que la vida, ¿sí? Porque lo que te va a dar la vida, hermano, es la misericordia de Dios, porque tú y yo sabemos que fallamos y tenemos que ir a buscar su misericordia, que sabemos que es nueva cada mañana. Amén. ¿Qué es nueva cada mañana? Pues que mis hermanos, tú puedes equivocar en un día, pero al otro día tienes el perdón de Dios. Pero vas a tener el perdón de Dios si te arrepientes. Pero si lo tratas de encubrir, o lo tratas de matizar, ¿sí? Entonces, así como cuando pasaron los sismos, le decíamos como chistes los técnicos, ya, ¿y aquí qué pasó? No, pues ya le aplicamos pintura antisísmica, ¿no? ¿Por qué es pintura antisísmica? Pues que había fisuras abajo, pues ya no están. Entonces con esta pintura es antisísmica, ¿no? Te estás haciendo lolo, ¿no? O sea, tu casa tiene fisuras y está dañada por el sismo.
la acabas de pintar. Entonces, eso es lo que pasa con nosotros también cuando queremos encubrir nuestros pecados. ¿Qué es pecado? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es que pecado. Segundo, tienes que saber que tú y yo nos equivocamos. Por eso su misericordia es nueva cada mañana. ¿Qué necesito para que Dios me perdone? Su misericordia. Tu arrepentimiento. Para que te aplique la misericordia. Para que te aplique la misericordia. Pero no cometas el error de la pintura antisísmica. No trates de tapar, no trates de hacerle ver a todo el mundo que ya estás arreglado. Que ese problema ya se arregló. No trates de hacerlo, hermano. Y entonces, aquí dice, mis labios te alabarán, porque tu misericordia es mejor que la vida. Entonces, Señor, yo te alabo porque eres bueno. Yo te alabo por tu misericordia. Yo te alabo por eso. Así que dice en el versículo 4, así te bendeciré en mi vida, en toda la vida. Bendice al Señor, bendice, dile a tu alma, bendice alma mía al Señor. Y no olvides ninguno de sus favores. Él es el que te corona de favores, como coronó a David. Lo coronó porque cuando él escribió esto, que yo quiero llevarlos a la parte donde él escribe, ya no sé si nos va a alcanzar el tiempo. En el momento que lo escribe, ya David había disfrutado de todo lo que Dios le había dado por su fidelidad. Pero él estaba pasando por una prueba muy difícil. ¿Sí? Ahora, ¿por qué también David habla de decir tu misericordia es la vida? Porque también ya había sucedido lo que decíamos hace un rato. Cuando escribe este salmo, ya había cometido ese error de haber tomado a la mujer de otro varón. Entonces él ya conocía la misericordia de Dios. Pero él sabía que el único que lo había librado de ese error fue Dios, gracias a su arrepentimiento y la sanidad que Dios le dio a su alma. Porque él se metió con Dios allá solo. Y no es así que la sanidad interior y que voy a orar para que tengas sanidad interior. Nadie te va a dar la sanidad. Tú eres el que vas a través de la comunión con Él, vas a ser sanado como Él. Por eso Él dice, yo siempre te bendeciré, Señor. Te bendeciré en mi vida. Y dice, en tu nombre alzaré mis manos. Dime, mi hermano, si no cuando estás en momentos, cualquier momento difícil, o cualquier momento de éxito, cualquier momento de triunfo, tienes que darle la gloria solo a Dios y alzar tus manos. Y es un símbolo de adoración y de alabanza. Cuando estás gozoso por todo lo que te ha dado Dios, alza tus manos, mis hermanos. Mira, yo sé que la Biblia dice batir las manos, ¿sí? Pero hay más versículos que hablan de levantar las manos ante Él. Es una actitud de agradecimiento, es una actitud de rendición y todo. Por eso cuando nosotros terminamos, fíjate que yo nunca pido que le des un aplauso a Dios. Porque para mí, y hoy lo tengo más confirmado que no, porque lo dicen los versículos, yo una vez recibí esta enseñanza, pero hoy queda muy confirmada. Nunca escucharás de mí, dale un fuerte aplauso a Dios. Dios no es artista, Dios es soberano, es grande, misericordioso, maravilloso. Ante un ser grande, tú lo que te queda hacer es hincarte y alzar las manos y agradecerle a Dios. Amén. Y entonces ahí es cuando David, aparte de que, fíjate, ya adelanté un poco más de la ciudad, pero es correcto. ¿Cuándo escribe David este momento? Cuando él ya había tenido éxito sobre todo. Y cuando estuvo en el éxito completo, le ganó la carne. Fue y tomó la mujer de otro varón porque le gustó, a pesar de que él ya tenía sus mujeres y sus concubinas.
Ahora es indudable que de ahí vino Salomón, pues sí, pero el camino que quieras, que Dios sabe que cuando tú y yo estamos en un momento donde Dios ya nos dio todo lo que las peticiones de nuestro corazón y nos tiene en un momento de éxito, el hombre caído que traemos viene a la posición de que yo soy la que lo hice, viene a la posición de que yo soy el que puedo lograrlo con mis fuerzas, viene la confianza y el enfriamiento. Y en esos enfriamientos como el que tuvo David, fue cuando él pecó. ¿Cómo no pecó nunca cuando estaba en la batalla? ¿Sí? Fue a pecar en el momento que él estaba. Hola familia, Alicia López, ¿qué tal? Fue en un momento que está allá. Así es que, hermano, acepta. Nos equivocamos. Pero la misericordia tenemos que buscarla. Y la única manera de obtenerla es con el arrepentimiento de nuestros errores. Y Dios te vuelve a levantar. Si no lo hace, te estás alejando. Ese enfriamiento. Otro enfriamiento viene cuando está el problema. Dios no está conmigo, esto no funciona, esto, aquello. Cuando tú abriste 40,000 puertas de errores que no obedeciste a Dios. Casi conozco gente que casi se fue al mundo, o ya está en el mundo. Y bueno, pues ahí lo que dice Dios para aquel que sigue buscando a Dios, pero está encubriendo sus pecados o encubriendo sus errores, dice la palabra de Dios, yo sé que ni eres frío, ni eres caliente, eres tibio, y te voy a vomitar de mi boca. Es que mejor hay que ser muy calientes con Dios, estar en una comunión, ahí es el lugar seguro. Pero aquel que se fue totalmente frío, pues prepárate, mi hermano, porque cuando Dios los regrese al redil, va a venir todo golpeado, porque Dios es poderoso. En lo que Él prometió fue la vida eterna, y Dios la va a dar. Pero va a haber muchos golpes durísimos. Lo mejor, mi hermano, arrepiéntete de tus errores. Tú y yo somos hombres caídos. En la carne tenemos una naturaleza caída. Gracias a Dios que por su misericordia nos va levantando y nos va fortaleciendo para que vayamos caminando a esa perfección. Y entonces el David, que ya había probado, por decir, darle un nombre, el éxito, cuando cae se arrepiente, pero ahora él dice, tu misericordia es mejor que la vida. Y te voy a bendecir, Señor. A pesar de que estoy en un momento otra vez difícil, te voy a bendecir. En tu nombre voy a alzar mis manos. Dice, como, versículo 5, como meollo y de grosura será saciada mi alma. O sea, el meollo ¿cuántas veces decimos tú y yo, mi hermano? Ahí está el meollo, ¿no? O sea, ahí está lo que yo estaba buscando, ¿sí? Ahí estaba lo que yo, mi meollo. Y ese meollo en una comparativa, en el animal lo encuentras la parte, digamos, rica, es la grosura, ¿no? La parte, digamos, rica o esto. Ya ves que Dios hay una parte donde la grosura le es muy agradable. No así la grosura cuando se toma al cordero que está sirviendo para transmitir el pecado, ¿no? O sea, ese cordero donde el otro día predicábamos, le imponen las manos y esa grosura, ¿no? Pero esa grosura de ese arrepentimiento de decir, carne, te someto, ¿no? O sea, y entonces dice el versículo 5, que como meollo y de grosura será saciada mi alma, ¿no? O sea, mi alma será, ¿qué? Saciada. ¿Cuándo? Cuando yo te busque temprano. O sea,
¿Y qué está diciendo cuando dice temprano yo te buscaré, de madrugada te buscaré? Mira, Dios ha dicho, yo soy luz. Y Él dice, y la noche la representa como tinieblas, ¿no? El mismo Señor Jesucristo dice, ya me voy, porque ya viene la noche y la noche nada, viene el maligno y la noche nada tiene que ver conmigo. Entonces, ¿por qué es de madrugada? ¿Por qué es de mañana? Pues porque tu día, mi hermano, tú debes de trabajar para el día y si por algún motivo tienes un trabajo de noche y eso, por razones esto, ora a Dios para que te den trabajo que solamente sea de día. Entonces, tú busca a Dios desde muy temprano. También lo que quiere decir aquí es, busca a Dios, o sea, antes de que des paso hacia afuera. Antes de que te pongas a buscarle por otro lado y te pongas a resolver tus problemas de trabajo y empieces a hacer llamadas o empieces con tu computadora, que de una vez contesto este correo, que de una vez le hago la transferencia a fulano, que de una vez le hablo a tutano para ver si me va a depositar. Antes que todo, busca a Dios, porque no podrás hacer nada sin Él. Busca su gracia. Entonces, ¿qué es lo que buscaba David en la madrugada? Ser saciada su alma. Y después dice, como meollo y de grosura será saciada mi alma. Y con labios de júbilo te alabaré mi boca. O sea, cuando Dios te sacía, ¿sí? Cuando Dios te sacía, es decir, regresando al ejemplo que poníamos al principio de la prédica de hoy, decir, cuando tú estás en unos dolores tremendos, como decía yo, cuando tienes una pérdida familiar, cuando tienes un problema grandísimo, como el que puse de ejemplo de algunas personas que dices, este problema ya sucedió, ya mi alma está, es decir, ya me causaste una afrenta o ya traigo un problema que ya sucedió. Lo único que te puede saciar es el Señor y te va a saciar en tu alma. Te va a hacer descansar en delicados pastos, te hará descansar junto a aguas de reposo, te va a pastorear. Por eso dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, Él nos dará la paz a nuestras almas. Y entonces sí podrás pensar, como dice Filipenses, todo lo bueno, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en eso pensar. Dice, mis labios te alabará mi boca. Versículo 6 dice, cuando me acuerde de ti en mi lecho. O sea, a la hora que te vas a acostar, hermano, ok, viste la televisión, viste esto, viste las noticias porque quisiste estar enterado, pero dedícale unos minutos, Señor, unos minutos al Señor, ¿sí? Cuando vayas allá a tu lecho, Señor, gracias, Padre, por este día que me hiciste victorioso, Señor, porque en todas las cosas soy más que vencedor. Yo sé que tuve un día de atribulaciones, quizás de hambre, de desnudez, todo, pero único que es el Señor. Que nada me separará de tu amor, nada nos podrá separar del amor de Cristo. Y le agradeces porque después dice, ahí en Romanos dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando eres tú vencedor, todo es por medio de Dios, todo es por medio de Cristo. Ahí es cuando tú eres vencedor, mi hermano. Ahí eres vencedor. Entonces, en mi lecho me voy a acordar de ti, Señor. Cuando termine el día, Señor, gloria a ti, Padre. Gloria a ti. Pero si estás ahí con un pecado que no has querido que salga a la luz y lo estás cubriendo o lo estás cometiendo, pues Dios no te está escuchando. Dios no te está escuchando. Y dice primera de Juan, si decimos que tenemos comunión y andamos en tinieblas, mentimos, no hay comunión con Dios, ¿no? Ahora sí que no hay que hacernos lolos.
No, yo conozco hermanos y dicen, no te has arrepentido. No, pero Dios me sigue revelando. No te hagas loco. No puedes tener comunión con Dios. A ver, cuando estuviste cometiendo un pecado, que sabes cuál fue y el tipo de pecado que hiciste, no me digas que Dios estaba contigo. Sí, Dios siguió conmigo. Qué gran engaño, mi hermano. Qué gran engaño. No nos hagamos tontos. Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Y para que tú no tengas comunión con Dios, la única manera que no tengas tinieblas es la limpieza con la sangre de Cristo. Solo Cristo te puede limpiar. Y estamos hablando de los que ya fuimos limpiados, pero que cometemos errores por nuestra naturaleza caída y en ese momento nosotros estamos separados de Dios. ¿Sí? Así es que dice, con mis labios de júbilo te alabará mi boca. Con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, o sea, qué hermoso es también en la noche, unos minutos ahí, acordándote de la grandeza de Dios. ¿Qué momento? Y piensa en esto, o sea, David estaba en un momento de tribulación. No había cometido pecado cuando escribió este salmo. Estaba en una tribulación porque el diablo se viene sobre nosotros. Y se había venido Satanás sobre el reino de David cuando escribió este hermoso salmo que nosotros lo cantamos. A mí me encanta cantarlo, igual que como el siervo brama por... Ay, es que hermosura, o sea, así como el siervo está clamando por ser saciada su alma, así quiero estar, Señor, porque es ahí donde está el descanso, es ahí donde está lo que necesitamos, ¿sí? Así es que dice, versículo 7, qué importante está acá, porque tú has sido mi socorro has sido tú. Y así es que dice, y así en la sombra de tus alas me regozaré. Y en la sombra de tus alas yo me gozaré. O sea, dice, a ver, David, cuando escribiste esto es porque David ya había vivido el socorro de Dios. Por eso lo está escribiendo. Y mi hermano, tú y yo hemos vivido el socorro de Dios. Hemos vivido el socorro de Dios. Por eso estamos agradecidos. Es que yo no dudo que tú y yo, aún no pecando, es decir, estando en una buena comunión, Dios te meta en una prueba. Como lo hizo con Pedro, que le dijo, Pedro, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte. Y no le dijo Pedro, pero tú no lo vas a permitir, Señor. No. Ni tampoco el Señor le dijo, pero yo voy a hacer que no te pegue. No, yo voy a estar orando para que tu fe no falte. O sea, para que tú seas, ¿qué? Probado. Para que tú seas, ¿qué? Probado. Entonces, David, ya había visto el socorro de Dios. Entonces, en este momento, porque David no había cometido ahora sí error, pero le vino una prueba donde Satanás se vino encima de él cuando escribió. Ya no nos alcanza el tiempo de ninguna manera para ver dónde lo dice, ¿sí? Pero lo que es importante es que ella había vivido el socorro de Dios. Cuando gritas, socorro, socorro, cuando necesitas ayuda. Y cuando te gozas, cuando llega ese socorro. Cuando llega ese socorro. Amén. Dice, en las sombras de tus alas me regozaré. ¿Por qué? Dice, está mi alma pegada a ti.
está mi alma apegada a ti, Señor. O sea, solo pienso en ti y solo creo en ti. Y si me equivoco, me arrepiento, te busco y tú me restauras. Mi alma está llena de ti. O sea, ya David tenía tanta comunión con Dios. Cuando tú y yo estamos llenos de la palabra y tú estás meditando en su palabra, tu alma está pegada a Él. ¿Sí? Bienaventurado el varón, ¿sí?, que en la ley de Jehová está su delicia. ¿En dónde está? En la ley de Jehová está su delicia. ¿Y dónde está la delicia tuya y mía? En nuestra alma. Cuando estamos pensando en Dios, en nuestros pensamientos, ahí está pegada a ti. Y además David dice algo importante, dice, tu diestra me ha sostenido, Señor. O sea, él ya había vivido que la diestra de Dios lo había sostenido. Y dice la alabanza, la adoración que cantamos, porque tu diestra me ha sostenido, oh, tu diestra me ha sostenido. Amén, mis hermanos, mi alma está. Dice aquí, déjame ver si nos va a alcanzar el tiempo. Ya no, mi hermano, nos quedaron 3 versículos, ¿sí? 3 versículos, pero si Dios pone en el corazón de que continuemos esta parte de este salmo estudiando la otra, si Dios lo pone es porque tiene que decirnos cosas, mis hermanos. Nos tiene que hablar el Espíritu de Dios, nos tiene que hablar Dios. Y si estuviste con los oídos abiertos, el que tiene oídos que oiga lo que el Espíritu dice, mi hermano, Dios te habló. Dios te habló. Yo te puedo decir una cosa, no hay lugar más hermoso que en la presencia de Dios. No hay lugar más hermoso. Ahí nuestras almas son saciadas de todo bien. Cierra tus ojos, mi hermano. Padre precioso, Dios de toda gloria, Dios grande, maravilloso, Señor. Ante ti levantaré mis manos, Señor. Y no me importa quién me vea, quién seas, quién me conozca. Tu diestra me ha sostenido, tú has sido mi socorro, tú has sido mi socorro. Y levanto mis manos, cosa más hermosa que estar a tus pies, Señor. Dile al Señor, no hay cosa más hermosa. Y que dígale al Señor, temprano te buscaré, Señor, temprano te buscaré. Esas sábanas que me estorban a veces, Señor, dame esa fuerza para echarlas fuera y postrarme ante tu presencia. Postrarme ante tu presencia. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Georgette, gracias, Vicky, gracias a todos por haberse conectado para escuchar al Rey de Reyes, al Dios único, santo y verdadero, al Dios sempertino para toda la vida. Dios me los bendice mucho, mis hermanos. Por allá nos vemos el domingo para que alabemos juntos a Dios y el Señor también nos dé, conforme a sus riquezas en gloria, que toda la iglesia, palabra de vida, sea llena de la gloria de Dios. Amén. Dios me los bendice mucho, mis hermanos. Bendiciones. Bye.